Último minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en 24 horas al día. Comenzamos con esta información de último minuto, donde estamos viendo imágenes de lo que ocurre en los cielos de Qatar tras amenaza entonces de ataque por parte de Irán a bases norteamericanas que están en el territorio catarí. Estamos ya con Andrea Aguilar para los detalles de esta noticia. Andrea, buenas tardes. Monse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Máxima tensión en Medio Oriente a esta hora cuando se confirma una operación iraní que han bautizado Anunciación de la Victoria y que fue lanzada contra bases estadounidenses en Irak y en Qatar, según dice en estos momentos Tasnim, que es la agencia oficial de las noticias en Irán. Es importante mencionar que algo que ya se venía hablando en los últimos minutos, de hecho Qatar había cerrado su espacio aéreo y también habían países, por ejemplo, como China, que incluso decían que había que evacuar esa zona. Es muy importante, Montserrat, y quienes nos ven en sus casas, contextualizar un poco porque esta base es la más importante que tiene Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos tiene al menos 47.000 tropas desplegadas, 47.000 soldados, pero la base de Qatar es la que tiene mayor cantidad de soldados en estos momentos. Además, es una de las principales, desde ahí se manejan todas las operaciones que están en esta zona. Hay que recordar entonces que son cerca de 10.000 los soldados que están en las bases de Qatar, en esta que había estado y que de hecho el mismo presidente Donald Trump también había estado en algún momento visitando estas instalaciones. Era algo además que se esperaba porque Irán ya había dicho, Montserrat, que de alguna forma ellos iban a responder este ataque que, recordemos, sucedió durante el fin de semana cuando Estados Unidos decide atacar al menos 3 instalaciones nucleares en territorio iraní, y lo que había dicho Irán era que ellos se reservaban, ¿no?, el derecho de responder en los tiempos y en la forma en la que ellos consideraban que era más apropiada. Ya se había puesto en alerta las distintas bases en Estados Unidos, no solamente en Qatar, sino en todas las que están ubicadas en Medio Oriente, y justamente lo que vemos a esta hora en imágenes es parte, ¿no?, de los misiles iraníes que están siendo dirigidos en estos momentos hacia esta base, Monse, en Qatar. A ver, era previsible, me imagino yo, porque, bueno, obviamente después del ataque del fin de semana a Irán por parte de Estados Unidos, Irán había anunciado represalias, ¿no es cierto? Y me imagino que son todos los sectores cercanos a Irán, los países cercanos a Irán, donde Estados Unidos tiene base, que estaban en alerta luego de este ataque. Entonces, Estados Unidos no estaba desprevenido frente a lo que está pasando en estos momentos. El tema es cómo estaba preparado para ello. Claro, y finalmente empezará también a entender cómo se mueven esas fuerzas en la región, porque si bien Estados Unidos había reforzado varios buques de guerra, los había movido hacia posiciones estratégicas. Recordemos que el presidente Donald Trump hace un par de días hablaba de un plazo de 2 semanas para poder saber si entraba o no en esta guerra, a lo que sorpresivamente lanza esa operación en contra de las bases o de las instalaciones nucleares de Irán, y de alguna forma eso desestabiliza, ¿no?, lo que estaba viéndose en este conflicto en Medio Oriente. Hay que recordar también que Naciones Unidas había hecho un llamado en las últimas horas a una desescalada, algo que al menos de momento ninguna de las partes está tomando, ¿no?, como en cuenta, sino que al contrario lo que vemos es un escalamiento de este conflicto, en el que en estos momentos ya se está confirmando entonces esta operación por parte de Irán hacia una de las bases principales de Estados Unidos. Hay que decir también que al menos se están reportando en estos momentos que se han escuchado varias explosiones cerca de Doha, y también que esas explosiones se pudieron oír no solamente en el centro, sino también en Lusail, que es al norte de la capital catarí, donde de hecho se pudieron ver proyectiles moviéndose por el cielo nocturno, que son parte de las imágenes que estamos viendo en estos momentos. Monse, también contextualizar un poco lo que está diciendo a esta hora la televisión estatal de Irán, es que anuncian ataques contra bases estadounidenses, no solamente en Qatar, también en Irak, lo cual ampliaría entonces este conflicto. Recordar además que en estas bases están apostados, al menos en la de Qatar, cerca de 10.000 soldados, y que Estados Unidos tiene una fuerza de cerca de 47.000 soldados desplegados en distintas bases. Ahora tendremos que ver justamente cuál va a ser la respuesta del gobierno de Donald Trump, que ya había anticipado que cualquier tipo de ataque hacia sus bases iba a tener una consecuencia mucho más devastadora de lo que se había tenido hasta el momento en Irán. Sí, pero como te señalaba yo anteriormente, Andrea,
uno se imagina que dentro de los cálculos de Estados Unidos y de Donald Trump estaba una represalia por parte de Irán. Entonces, cuesta pensar que no estaban preparados para este escenario que está ocurriendo. El tema es qué es lo que va a ocurrir luego de esto, ¿no? Si es que efectivamente uno piensa van a responder y esto va a ser una escalada de ataque y por tanto una escalada de violencia, y todavía es muy temprano para saber cuál es la dimensión de las consecuencias de este ataque iraní entonces sobre Qatar. Pero tú señalabas que la información que se tiene hasta el momento, que no es solamente bases norteamericanas en Qatar, sino que en otro de los países de influencia en la región. Justamente hablábamos también de Irak, que es otra de las bases principales que tiene también Estados Unidos ubicadas en Medio Oriente, y también va a haber que examinar cuál va a ser la reacción de estos países, porque hay que recordar que al menos Qatar tiene buenas relaciones con Irán, por lo cual ellos habían cerrado su espacio aéreo un poco en prevención, ¿no?, de lo que iba a suceder en los próximos minutos. Ver también qué va a pasar con Irak, que además era uno de los países que había quedado de alguna forma atrapado en medio de estos ataques que eran digamos, de Israel hacia Irán, de Irán hacia Israel. Hay que recordar que el mapa está Israel, Irak e Irán, entonces está como en medio, ¿no es cierto?, de este... Claro. Justamente tenemos también un mapa en donde podemos ver en dónde están ubicadas en esos momentos las bases de Estados Unidos, ¿no? Y vamos a revisarlo a esta hora, Monse, para poder un poco contextualizar también lo que estamos viendo. Estamos viendo que finalmente acá se están moviendo algunas de las bases. Vemos ahí donde vemos este avión, sería Qatar. Vemos también en Irak, que además no hay solamente una base, hay al menos 3 bases distintas por parte de Estados Unidos. Lo que estaría sucediendo serían ataques desde Irán hacia esas bases, específicamente hacia Irak y hacia Qatar, que lo vemos por acá en esta zona. Importante mencionar qué es lo que va a suceder en los próximos minutos, cuál va a ser la respuesta también de Estados Unidos, que si sumamos cada una de estas bases que tiene en Medio Oriente, estamos hablando de una fuerza de 47.000 soldados que ya estaban bajo alerta. Hay que recordar que el presidente Donald Trump también había dicho que cualquier tipo de ataque directamente contra sus bases iba a ser también respondido, y que además lo que se esperaba que se hiciera Irán, al menos en las últimas horas que se había dicho, era incluso despertar algo que ellos llamaban células durmientes o algún tipo de lobo solitario que pudiera atacar directamente contra objetivos diplomáticos, o también se había alertado, ¿no?, en distintas ciudades de Estados Unidos. De hecho, ayer en la noche se lanzaba de alguna forma algún tipo de amenaza, o mejor de amenaza, de advertencia para todos los ciudadanos en Estados Unidos, para que estuvieran preparados también ante lo que era calificado como inminente, que era efectivamente una respuesta que iba desde Teherán hacia las bases estadounidenses. Vemos acá cómo están desplegadas en distintas partes. Vemos bases que hay en Omán, en Emiratos Árabes Unidos, también en Arabia Saudita, en Qatar, en Kuwait. Vemos también lo que está sucediendo, por ejemplo, en Jordania, y también cómo distintos barcos se han empezado a movilizar para de alguna forma dar ayuda en medio de estos ataques, ¿no? Esta respuesta que era inminente por parte de Irán, que ya se había anticipado también, y que de alguna forma lo que había dicho el gobierno iraní era que ellos se reservaban el derecho de responder, ¿no?, estos ataques que habían hecho sobre sus bases o sobre sus centrales nucleares. También recordemos que habían sido 3 ataques diferentes, y que finalmente Estados Unidos había decidido cambiar justamente el curso de esta guerra. Y vamos hasta ahora, Monse, a revisar también imágenes que están sucediendo en vivo de este ataque. Tenemos algunos registros nuevos de lo que está pasando en cielos cataríes. Vemos ahí justamente los misiles y vamos a escuchar un momento este ambiente. Allahu Akbar, madam. De momento se ha informado, Monse, que Qatar ha condenado este ataque hacia sus bases, sobre todo hacia la base militar que tiene Estados Unidos ahí, y que el presidente Donald Trump se encuentra en estos momentos en la sala de reuniones, también un poco viendo, ¿no?, cómo va a ser la respuesta de Estados Unidos. También desde el gobierno de Qatar se ha informado que en los últimos minutos se ha interceptado esta oleada de misiles que va desde Irán hacia esta base, al menos en Qatar,
y ya se reportan al menos 3 impactos en la base estadounidense de Qatar, con lo cual de momento, Monse, no sabemos si hay heridos o hay fallecidos, pero sí que hay al menos 3 de esos misiles que han logrado impactar en la base de Estados Unidos en Qatar, que es además la más grande que tienen en Oriente Medio. Así es, importante entonces lo que tú señalabas, Andrea, que Qatar es, por cierto, uno de los países de la región que es más cercano a Estados Unidos. Sin embargo, mantenía puentes y mantenía buenas relaciones con Irán. Entonces también esto viene a desequilibrar más aún la situación en Medio Oriente, donde Qatar al parecer estaba jugando un rol un poquitito como de amortiguación del conflicto, pero teniendo la base norteamericana más grande en toda la región, era difícil que se mantuviera esta situación de semineutralidad, podríamos decir, de Qatar. Claro, que además Qatar también había jugado un papel fundamental en lo que eran las negociaciones entre Israel también y el grupo armado palestino de Hamas. Qatar estaba actuando como una suerte, lo dices tú bien, de amortiguación en medio de una región que es quizás la más conflictiva del mundo. Sin embargo, esto cambia completamente el escenario porque estamos viendo una respuesta contundente por parte de Irán hacia este ataque, ¿no?, que se dio el fin de semana por parte de Estados Unidos hacia sus instalaciones nucleares, y vamos a ver también cuál va a ser el nivel de la destrucción, también el nivel de bajas que se den al interior de esta base que tiene al menos 10.000 soldados, y también cuál va a ser la actitud, ¿no?, que tome el presidente Donald Trump, que se espera también pueda hablar en las próximas horas para dar un poco de orientación frente a cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos. Hay que recordar que esta operación que se dio el fin de semana fue con mucho secretismo, de alguna forma casi que despistando a la opinión pública, y vamos a ver si el presidente Donald Trump va a seguir esa misma línea o va a transparentar un poco qué es lo que va a suceder, porque al menos lo que él había dicho en las últimas horas era que ese ataque de Estados Unidos hacia las instalaciones nucleares era un único ataque que iba a hacer Estados Unidos, que no se iba a meter con tropas como en algún momento pasó en Irak, que de alguna forma a mucha gente le recuerda esto, lo que pasó en Irak. Claro, porque ¿no? está la herida abierta en Estados Unidos de lo que han sido estas incursiones, cuando son ya incursiones terrestres, del verdadero tragedia finalmente humana que implica para los ejércitos norteamericanos cuando las incursiones ya son de infantería, en el fondo cuando entran personas ya y no son solamente a través de ataques aéreos. Claro.